Muchas bendiciones, mujeres y su palabra. Soy Ariani Sojo y continuamos leyendo el libro de Job. Hoy vamos a leer el capítulo 22, capítulo 23 y capítulo 24. Vamos a ver cómo los amigos de Job siguen conversando, cómo él da respuesta a estas conversaciones, a estas acusaciones. Vamos a ver también cómo se va a quejar Job. Así que no se desconecte de este tiempo, porque Dios nos va a seguir hablando de una forma poderosa, gloriosa y extraordinaria. Vamos a orar para que el Señor tome el control de este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este nuevo día, por esta bendición que nos das de poder leer tu palabra. Yo te pido, Señor, que tomes el control de este tiempo, que tú te glorifiques a través de esta lectura, que nos hables, que nos ministres, que nos transformes. Señor, hoy te venimos pidiendo que tu palabra en nuestra vida sea como esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, Señor, que corte todo aquello que no nos sirve, que no te agrada, que nos aleja de ti, de tu voluntad y de tu propósito, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos, Señor, vivir como tu palabra dice, que no sea solo un tiempo, Señor, de leer la Biblia, sino que sea un tiempo de transformación, un tiempo de ministración, un tiempo de conocerte más, de vivir conforme a lo que has establecido en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos despojamos de las cargas, del peso, de todo lo que nos quiera venir a distraer y a sacar de lo que tú tienes para nosotras a través de este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a comenzar con el capítulo 22, que tiene como título Elifaz acusa a Job de gran maldad. Respondió Elifaz temanita y dijo: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos, y no detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías, a los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino, o tinieblas para que no veas, y abundancia de agua te cubre. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo escumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú: ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios: apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo: fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme.
y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecido habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Amén. Bueno, en la primera ronda de discursos, mujeres, los amigos de Job dejaron claro que creían que él era pecador y que necesitaba arrepentirse. En la segunda serie, la retórica se intensificó y enfatizaron la suerte de los malvados. En esta tercera serie, parecía quedar poco amor entre Job y sus amigos debido a la naturaleza mordaz de las palabras que estos dijeron contra él. Job negó permanentemente sus acusaciones, defendiendo con vehemencia su rectitud y su opinión de que los malvados suelen prosperar, a pesar de que sus amigos afirmaban totalmente lo contrario. Elifaz formuló 3 preguntas retóricas para establecer unos puntos, y es que solo Elifaz y Bildad participaron en este ciclo final. Desestimando el argumento anterior de Job, Elifaz lo acusa de pecados específicos y lo llama al arrepentimiento. Entonces sería perdonado y recuperaría su prosperidad. Lo que podría considerarse un bello llamado al arrepentimiento es de hecho otra acusación contra Job. Elifaz parece absorto en su argumentación teológica. Su consuelo se ha convertido en condenación y ahora acusa a Job de ateísmo práctico. Este es el tercero y es el último discurso de Elifaz a Job. Cuando habló a Job por primera vez, aplaudía las buenas obras de Job y sugirió gentilmente que quizás Job necesitaba arrepentirse de algún pecado. Si bien en esta ocasión no dijo nada nuevo, fue más específico. No pudo librarse de la idea de que el sufrimiento era un castigo de Dios por las malas acciones, por lo tanto sugirió algunos posibles pecados que Job pudo haber cometido. Elifaz no trata de destruir a Job. Al final de su discurso prometió que Job recibiría paz y restauración si admitía su pecado y se arrepentía. Elifaz consideró que Job se queja tanto de sus aflicciones, piensa que Dios es injusto al afligirse, pero Job distaba mucho de pensar así. Elifaz le formula 3 preguntas retóricas para establecer estos puntos. Número 1, que en general Dios no saca provecho del hombre, ni siquiera de uno que sea sabio. Número 2, de forma más personal, según Elifaz, que Job fuera o afirmara ser justificado no surtía ningún efecto en Dios, ni tampoco sacaba Dios provecho de que Job fuera perfecto. Y número 3, Dios estaba enjuiciando a Job por sus maldades. No había otra explicación. Por supuesto, nosotras que estamos leyendo ahora el libro, sabemos que Elifaz supone incorrectamente que Dios castigaba a Job por sus pecados, cuando en realidad estaba poniendo a prueba la devoción de Job hacia él y su deseo de servirle, fuese Job bendecido o no. Elifaz enumera pecados estereotipados y cree que Job es culpable de cada uno de ellos. Lo que Elifaz dice lo aplica injustamente a Job, pero es muy cierto que cuando Dios nos trata bien, no se debe a que Él nos deba algo. La piedad del hombre no es provecho ni ganancia para Dios. Los beneficios de la religión para el hombre son infinitamente más grandes que las pérdidas de las mismas. Dios es soberano, mujeres. No rinde cuentas de su conducta porque Él es perfectamente sabio, justo, fiel, bueno y misericordioso. Él aprueba la semejanza de su propia santidad y se deleita en los frutos de su espíritu.
Acepta los servicios agradecidos del creyente, de nosotras como hijas humildes, mientras rechaza el clamor orgulloso del que confía en sí mismo. Elifaz entendía correctamente que Dios es trascendente y es omnisciente, pero usó esta verdad para describir a Dios según su propio sistema teológico, que era muy predecible, en oposición a la descripción de Job de la prosperidad y del éxito de los impíos que leímos en el capítulo 21, versículos del 7 al 13. Elifaz afirmaba que los hombres perversos fueron cortados, fueron arrebatados, fueron muertos. Según afirmaba Job, Dios lo había llenado de arrugas. Él estaba entre los pecadores que murieron prematuramente en el diluvio. Al repetir un segmento de la argumentación de Job, Elifaz estuvo de acuerdo que aunque Dios era la fuente de prosperidad de los impíos, los justos se gozarán al ver la destrucción de los adversarios de Dios. Una vez más se reitera la idea contraria, la observación de Job. Los impíos recibirán lo que merecen. Y es que Elifaz declaró que el punto de vista de Job acerca de Dios era demasiado pequeño y lo criticó por pensar que Dios estaba demasiado lejos de la tierra para interesarse en él. Y dijo que si Job sabía del interés intenso y personal de Dios en él, no se atrevería a tomar sus pecados tan a la ligera. Elifaz tenía razón en esto. ¿Por qué? Porque algunas personas toman el pecado a la ligera porque piensan que Dios está demasiado lejos como para no darse cuenta de lo que hacemos. Que Dios está demasiado ocupado para prestar atención en ese pequeño ser humano que vive allá, tal vez en aquel pueblito de Turrialba, donde nadie lo ve. Que Dios está demasiado distante allá en el cielo, sentado en su trono, rodeado de luz, como para prestar atención de aquel que está haciendo algo incorrecto en medio de aquellas montañas. Pero no es así. Y en este caso vemos que la observación no se aplica a Job como él decía. Elifaz le pidió a Job que volvieran en amistad, que volvieran a familiarizarse otra vez, que se reconciliaran con Dios. Y al volver a Dios y estar en paz con Él, vendría a Job y no a los impíos como planteaba Job. Elifaz suponía que si Dios siempre responde al hombre conforme a un patrón predecible, si Job seguía el consejo dado en este capítulo 22, en los versículos 22 y 24, entonces podría disfrutar de una comunión restaurada con el Omnipotente, de una intercesión eficaz, y todo dependía de él. Paradójicamente, mujeres, la experiencia de Job es un ejemplo de la total soberanía y libertad de Dios para restringir o permitir el mal según sus propósitos. Dios no está obligado a actuar de acuerdo al entendimiento del hombre. En realidad, mujeres, la fidelidad del Señor, la fidelidad al Señor suele someter al hombre o a la mujer, caracterizados por su integridad, a una mayor oposición de parte del mundo. Y es que en varias ocasiones los amigos de Job mostraron un conocimiento realmente parcial de la verdad y del carácter de Dios, pero tuvieron problemas en aplicar con precisión esta verdad a la vida. Y en este caso lo vemos en Elifaz, quien dio un hermoso resumen de arrepentimiento. Tenía razón al decir que debemos de pedir a Dios perdón cuando pecamos, pero sus palabras no se aplicaban a Job, que ya había buscado el perdón de Dios y había vivido en contacto íntimo con él a lo largo de su vida. Amén. Vamos ahora a leer el capítulo 23, que tiene como título Job desea abogar su causa delante de Dios. Respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura.
porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Contendería conmigo con grandeza de fuerza. No antes él me entendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él, por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente, porque no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fue cubierto con oscuridad mi rostro. Amén. Vemos la séptima respuesta de Job. Ignora definitivamente a sus amigos y se está centrando la atención en poner su caso en manos de Dios. Se refiere de nuevo a sus ansias de Dios y afirma la justicia divina. Se muestra confiado en que si pudiese encontrar a Dios, el Señor mismo lo atendería. Job continuó su réplica diciendo que su sufrimiento sería más soportable si supiera el porqué del mismo, si hubiera algún pecado por el cual necesitara arrepentirse. Lo hubiera hecho. Sabía que los malos habrían de ser castigados. Sabía que Dios lo reivindicaría si él lo decidía. De todos los ejemplos de maldad en el mundo, su gran deseo era que Dios limpiara su nombre, probara su rectitud y explicara por qué había sido elegido para recibir todas estas calamidades. Job trata de hacer que sus amigos vieran que las preguntas acerca de Dios, de la vida y de la justicia no son tan simples como ellos suponían. Y es que en el versículo 2 se restablece de forma concisa el foco de la discusión en la definición de Job de su problema. Dios había impuesto un dolor y una pena implacables en su vida sin ninguna señal de atención a su amargura o a su gemido. Y al rechazar claramente la perspectiva de Elifaz, pero creyendo aún que Dios es justo, Job anhelaba hallar a Dios si tan solo tuviera la oportunidad de enfrentarse a él cara a cara. Todo se aclararía. Y a pesar de su condición, Job hizo una declaración brillante de fe. Y es que en el capítulo 22, Elifaz había tratado de condenar a Job al identificar algún pecado secreto que pudiera haber cometido. Y aquí Job declara su confianza en su propia integridad y en la justicia de Dios. Siempre tenemos, mujeres, la posibilidad de tener pecados escondidos en nuestra vida. Pecados que ni siquiera nosotras conocemos, especialmente cuando los estándares de Dios son tan altos y nuestro desempeño es tan imperfecto como seres humanos. Si somos verdaderamente hijas de Dios, todos nuestros pecados nos son perdonados debido a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a nuestro favor. La Biblia también nos enseña que aún si nuestro corazón nos condena, Dios es más grande que nuestros corazones. Su perdón y su limpieza son suficientes, invalidan las dudas que perturban nuestra mente. El Espíritu Santo en nosotras es nuestra prueba de que somos perdonadas ante los ojos de Dios a pesar de que nos sintamos culpables. Si nosotras, al igual que Job, estamos buscando
verdaderamente a Dios, podemos enfrentarnos a las acusaciones de otros, así como a nuestras propias dudas. Si Dios nos ha perdonado y nos ha aceptado verdaderamente, hemos sido perdonadas. Y es que a pesar de su consternación, Job hizo esta hermosa declaración. Y aunque no sabía dónde estaba Dios, creía que Dios sabía dónde estaba él. Él dice, me probará, que es en hebreo es Baján, B-A-J-A-N, que es examinar, buscar, observar. Implica una investigación para encontrar las cualidades de su objeto y por lo general tiene una connotación espiritual. El oro se refiere al metal cuando ha sido refinado por el fuego. En su estado natural, el oro está mezclado con impurezas y es necesario un proceso de refinado con una temperatura extremadamente alta para eliminar las impurezas y producir oro puro y refinado. Job insiste en que ha guardado las palabras de su boca. Una idea expresada con el mismo verbo está en Salmo 119:11. Job se aferró con tenacidad a su creencia en la soberanía de Dios, consciente de su propia debilidad y del inmenso poder y gloria de Dios. Nadie puede hacerlo cambiar, nadie puede hacerlo retroceder ni hacer regresar como ante un asaltante. Consciente de que Dios hace lo que desea, Job tuvo miedo, dice, tiemblo de él, pero testificó que no fue cortado, que no fue extinguido delante de las tinieblas. Y en un contexto forense, quedar reducido al silencio indica la pérdida del caso o argumento. Y la frase traducida delante de las tinieblas se repite en un contexto similar en el discurso de Eliú, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Esto va a estar en el capítulo 37. En contraste con los malvados que insolentemente preguntan ¿y qué les había hecho el Omnipotente? Job tenía un temor saludable respecto a lo que Dios había determinado, lo que había establecido, lo que había definido, el límite definido o frontera para él. Sin embargo, como Job se consideraba entre los que le conocen y justo, continuó empeñado en lograr una audiencia con Dios. Vamos a ver qué dice el capítulo 24, nuestro último capítulo del día de hoy, que tiene como título Job se queja de que Dios es indiferente ante la maldad. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos, en el campo ciegan su pasto, y los impíos vendimian la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las pequeñas peñas por la falta de abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Ellos son los que
rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo: no me verá nadie. Y esconde su rostro, y las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos terrenos de sombra de muerte los toman. Huyen ligeros como corrientes de agua. Su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno, y de ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol los impíos serán quebrantados. A la mujer estéril que no concebía afligió, y a la viuda nunca hizo bien. Pero a los fuertes adelantó con su poder, y una vez que se levante ninguno está seguro de la vida. Él les da seguridad y confianza, sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen y son abatidos como los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Amén. Bueno, continúa Job su queja contra las violencias que Dios permite que ocurran en el mundo, tales como la opresión del inocente, la persecución de los indefensos por los malvados, y llama la atención sobre los criminales y adúlteros que actúan en la sombra y parecen escapar de la justicia de Dios. De hecho, parece como si Dios les ofreciera protección. Es como si sus sufrimientos le hubiesen hecho más sensible ante las penas humanas. En realidad, Job discurre sobre la antigua cuestión: ¿cómo puede un Dios justo permitir que el incrédulo prospere y por qué tarda tanto su castigo? ¿Por qué Dios no observa horarios para juicio? Job nota que no es la única persona con problemas sobre la tierra, y observando a su alrededor a la gente en general, tanto inocente como culpable, se pregunta por qué Dios no aparta días regulares para sesiones judiciales cuando las injusticias en la manera como es gobernado el mundo pudieran aclararse. Primero, ¿por qué se permite que la injusticia del sufrimiento de los pobres inocentes continúe tanto tiempo? A los pobres les son quitados los linderos y sus rebaños les son robados, se les insulta, tienen que buscar su alimento en los rincones del campo, duermen sin suficientes frazadas, trabajan por menos de lo necesario para vivir. Es un retrato conmovedor, pero aparentemente no conmueve a Dios porque no presta ninguna atención del clamor de los pobres. Segundo, ¿por qué se permite que la injusticia del pecador exitoso continúe? A los homicidas y adúlteros que aman las tinieblas en lugar de la luz se les permite vivir, aunque sus amigos son únicamente los terrores de la densa oscuridad y por derecho deberían estar con ellos en el mundo de los muertos. Con estas preguntas, Job no está pensando sencillamente en sí mismo, sino en cómo el mundo en general es gobernado por Dios. Y es que Job lamentó el tiempo de Dios porque Dios no tiene un horario de sesiones en su corte. Los injustos luchan para dar sentido a su aparente indiferencia, mientras tanto Dios permite que los malvados prosperen a pesar de su condición pecaminosa. Como si todos estos abusos no fueran en sí suficientes, Dios parecía negarse a hacer algo al respecto. Y esta conclusión contradice directamente la certeza de Elifaz de que Dios siempre libra al pobre y que los pecadores como Job, por ejemplo, irán en la vejez a la sepultura. Desde el punto de vista de Job, no solo los que le conocen, sino también los rebeldes a la luz prosiguen sin ser atendidos ni controlados por Dios. Repetidamente,
repentinamente, Job parecía estar discutiendo del lado de sus amigos. Por tal motivo, algunos comentaristas piensan que fue uno de los amigos de Job que dijo estas palabras. Pero no debemos esperar que Job presentara un argumento lógico. Se sentía confundido, no estaba discutiendo que en cada caso Dios recompensara al malvado y castigara al recto. Simplemente estaba aseverando que en esta situación un hombre recto estaba sufriendo. A partir del versículo 18, estos versículos son especialmente difíciles de traducir y la afirmación de Job de que Dios al final castigaría a los malos parecía contradecir su argumento. La perspectiva más lógica es que Job creía que con el tiempo los impíos pagarían por sus pecados. Job nunca afirmó que Dios no castigaría a los malvados, sino que a menudo los hombres no ven su justicia y que ésta puede ser aplicada en otro momento. Esta sección muestra el argumento de Job de que Dios sí confina a los malvados a la muerte y que los impíos serán quebrantados. Sobre este punto, él y sus amigos podían estar de acuerdo. El problema, según Job, era que Dios trataba al perfecto y al impío sin distinción. Por lo tanto, desafía enérgicamente a sus amigos para que probaran que su afirmación era falsa. Job sabía que tenía razón y que las cuestiones de la maldad y la justicia y el juicio no eran algo tan claro como creían sus amigos. Amén. Bueno, estos capítulos son capítulos para reflexionar, nos hacen reflexionar sobre la vida, sobre cómo nos estamos conduciendo, sobre qué esperar acerca de las bendiciones, de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y en medio de todo, lo que queda muy calado en mi corazón es que Dios es soberano y al final Él tiene pensamientos de bien y no de mal para cada una de nosotras. Espero sus comentarios, espero que usted comparta qué ha hablado Dios a su corazón a través de estos 3 capítulos. Las bendigo, mujeres, y su palabra.